Bien, pues muy buen día, encantados y honrados de tener la presencia en esta entrevista de la doctora Margarita Zorrilla y además contar con la distinguida presencia de nuestro secretario de Educación, Cultura y Deporte, el ingeniero Pablo Espinosa Flores. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta entrevista para Magisterio 70, un esfuerzo que se hace desde la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para toda la comunidad. Doctora, honrados de tenerla con nosotros. No, pues yo honrada de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí a tu programa. Muchas gracias, doctora. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Comenzaríamos aprovechando su presencia, pidiéndole que nos platicara un recuento o un mucho de lo que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, producto de la reforma de los artículos 3 y 73 y las leyes que emanan de esta reforma constitucional, la ley para el servicio profesional docente, la ley que crea el instituto y que formaliza esta parte de la evaluación, que generó controversias, que generó incertidumbre y que la organización sindical nos dimos a la tarea, muy de la mano con el gobierno del estado, a informar a los trabajadores de la educación, que además es nuestra responsabilidad, pero también decirlo con todas sus letras, que la reforma es posible únicamente porque vaya de la mano con los maestros y las maestras. Doctora. Como siempre, o sea, cualquier reforma educativa se hace a pie y cara a cara con las personas, con los maestros, si no, no sale adelante. Exactamente. Bueno, me preguntas que quieres que platique un poco o un mucho del Instituto Nacional para la Evaluación Adelante. de la Educación. Ahora le decimos el INEE, porque como ya existe el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, pues tendríamos que buscar qué diferenciarnos. Pero nosotros fuimos primero. Bueno, rápidamente el instituto no es una institución nueva, pero sus nuevas tareas, su nuevo mandato y su nuevo estatuto jurídico, pues eso sí es parte de la novedad de la reforma. El instituto se creó en el año 2002 como una institución que le tocaba coadyuvar a realizar evaluaciones del sistema educativo nacional y apoyar a la Secretaría de Educación Pública. Del 2002 al 2012 fuimos un organismo descentralizado y estaba bajo la coordinación de la Secretaría. A partir de la reforma constitucional publicada el 26 de enero de 2013, el INE adquiere otro estatus, es transformado como un organismo del Estado mexicano constitucional autónomo. Y fuimos el quinto organismo autónomo, como dirían, ¿verdad? No hay quinto malo, eso espero. Este es un dicho de la época de la Segunda Guerra Mundial, el que no hay quinto malo. Entonces, otros organismos autónomos son el Banco de México, lo que era el IFE, el Instituto Federal Electoral, que ahora es el Instituto Nacional Electoral y sigue siendo autónomo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, que todos conocemos por el tema de los censos, y el INE, y a partir del INE se han venido creando otros organismos autónomos. Entonces, el INE, con esta autonomía constitucional, adquiere un nuevo mandato y voy a tratar de sintetizarlo. Tiene una función de coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa es el conjunto de instituciones, de autoridades educativas, de proyectos de evaluación que se realicen en el país, ¿no? O sea, todo ese conjunto de cosas es el Sistema Nacional de Evaluación. Al INE le toca coordinarlo. Luego tenemos una función técnica muy importante, que es la función de medir y evaluar al sistema educativo nacional, a sus componentes, procesos y resultados. Si lo sintetizamos, el INE es responsable de evaluar, de medir y evaluar aprendizajes de los alumnos, desempeño de docentes y directivos escolares. Cuando hablo de directivos incluyo subdirectores, supervisores, jefes de enseñanza, jefes de sector, o sea, todas las figuras que son autoridades escolares. Nos interesa, bueno, nos toca también evaluar el funcionamiento de los centros escolares
y las políticas y los programas educativos. Entonces ahí está el corazón de la función técnica del INE. Y luego también tenemos un mandato en términos de que el INE tiene una función normativa de emitir lineamientos en materia de evaluación de la educación que deben respetar las autoridades educativas federales y locales en las evaluaciones que son de su competencia. Esto es un tema interesante porque mientras en los otros organismos que mencioné hace rato, su función es exclusiva de esos organismos, en el caso de la evaluación tenemos una relación compleja, porque las autoridades locales y las autoridades federales también tienen responsabilidades en materia de evaluación, porque quienes entregan certificados, acreditaciones de los muchachos, títulos, cédulas profesionales, que pasan por otro tipo de procesos de evaluación, es la autoridad educativa estatal y federal, ¿no? Pero esa función normativa es una función vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que procesos de evaluación que no respeten los lineamientos del instituto, pues pueden ser nulificados, así de sencillo, ¿no? Y luego tenemos otra función que es una función recomendativa, pero para nosotros en el INE es la función más importante, porque cada vez tenemos más información sobre la educación, sobre las escuelas, sobre sus problemas, sus dificultades, sus logros, sus éxitos, etcétera. Y entonces tenemos que ver la manera de crear un puente entre esa información y conocimiento que vamos teniendo del sistema educativo y la definición de la política educativa y los programas. De tal manera, hace rato lo comentaba con el ingeniero, que tengamos una política basada en evidencias y de las cuales los resultados de las evaluaciones sean los más importantes. Ahora, este no es un asunto sencillo. Voy a poner un ejemplo que seguramente las personas que nos están escuchando lo van a entender perfectamente. En México y en otros países del mundo hay problemas con el aprendizaje de las fracciones. Vamos a hablar de matemáticas. Los niños no saben fracciones, tampoco saben razones y proporciones, tienen problemas con los porcentajes, o sea, es todo este paquete, ¿no? Los maestros tampoco. Entonces, conclusión, hay que dar talleres de fracciones para que aprendan fracciones. Pero ¿cuál es el problema? El no saber fracciones, bueno, la gente que conoce la materia es un síntoma. ¿Cuál es el origen? ¿No? Y parece ser que el origen está en un inadecuado manejo o aprendizaje del sistema decimal de numeración. Entonces, por eso hacer recomendaciones o directrices de política no es un asunto tan sencillo, ¿verdad? Entonces, pero eso mismo se tendrá que hacer con el desempeño docente, con las funciones, con cómo funcionan las escuelas y así sucesivamente. El INE tiene ahorita un mandato de evaluar la política de equidad, que es una política que se ha venido haciendo explícita a través, pues, ¿qué será?, de los últimos 5 o 6 sexenios. Y entonces hay que ver qué ha pasado con la política de equidad, en qué programa se ha visto reflejada, cuántos recursos se destinó a esos programas, cuánto era para el tema de la equidad y qué resultados hemos obtenido. Entonces ese trabajo va a ser como muy, muy importante, pues, para valorar la acción gubernamental, ¿no? Esa es una perspectiva que ahora el INE tiene responsabilidades muy importantes para hacerlo. En el estado de Chihuahua hemos tenido de manera permanente una vinculación armónica con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, por supuesto con las políticas gubernamentales en materia educativa. Vemos hoy el ejercicio del instituto, vemos hoy además la consolidación de este rubro de la evaluación, algo a lo que los maestros nunca nos hemos opuesto, por el contrario, lo ejercemos, lo entendemos y lo asumimos. Nos ocupamos en informarnos cómo serán los procesos, cuándo comienzan los procesos, cómo serán los tiempos y bueno, quiénes son los actores que van a estar dentro del instituto
para operar la evaluación de los trabajadores de la educación, concretamente de los maestros. Si pudiera usted, doctora, hablarnos un poco de ello. Voy a añadir, el INE tiene este mandato que mencioné hace rato, estas 4 cosas: coordinar el Sistema Nacional de Evaluación, medir y evaluar componentes y resultados del sistema educativo nacional, una función regulatoria y la función de emitir directrices. Pero además tenemos atribuciones específicas con relación a los procesos de evaluación en el servicio profesional docente, ¿no? Que tienen que ver con estos 4 elementos del mandato del INE. Entonces, al INE, como le toca emitir lineamientos, y los lineamientos son los que van a permitir regular la acción de la autoridad educativa local y federal, porque los responsables de operar los procesos de evaluación son las autoridades. O sea, la autoridad no se puede hacer a un lado de esta responsabilidad. Y al INE le toca acompañar en este proceso, en la vigilancia, en la definición de estrategias y en la supervisión de los procesos, ¿no? Entonces, el proceso de este año arrancó en realidad desde que emitimos los lineamientos el 6 de marzo. Las convocatorias a los concursos para ocupar una plaza docente en educación básica y en educación media superior se emitieron el 10 y 11 de abril, porque la ley señala que los que vayan a concursar tienen que estar enterados 3 meses antes, y entonces hay una serie de actividades que están ahí señaladas, que sí se tienen que, el preregistro es una actividad como para, voy a decir una frase muy coloquial, para tantearle el agua a los camotes, ¿no? O sea, como de qué tamaño va a ser la afluencia de personas, ¿no? Y luego viene la etapa del registro, que es una etapa más seria, en donde se validan documentos e informaciones que fueron solicitadas anteriormente, ¿no? Y ahí sí hay una diferencia cercana al 40% entre el registro, entre el preregistro y el registro. Todo eso está en manos, la logística y la organización, en manos de la autoridad educativa, como menciono, federal y local. Lo que hemos hecho, tanto las autoridades educativas de las entidades como del gobierno federal y el INE, es tener la mayor comunicación posible. O sea, porque tenemos que entender muchas cosas de la naturaleza del sistema educativo, de las prácticas, a qué nos estamos enfrentando, cómo se definen las cosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo que cuesta trabajo entender, pero así es la realidad. El sistema educativo, como decía el ingeniero en una reunión que tuvimos hace unos momentos, es un organismo vivo. Entonces, ¿cuántas plazas se van a someter a concurso? En realidad eso no es lo importante. Lo importante es que todo lugar en el sistema educativo, sea por plaza de nueva creación, sea vacancia temporal o sea vacancia definitiva, federal, estatal o municipal, debe ocuparse por concurso de oposición. Entonces, bueno, claro, puede haber muchas dudas y preguntas. ¿Qué hago si me falta, si me sobra? Bueno, pues ya situaciones específicas se tendrán que ir resolviendo en la medida que vayan sucediendo, ¿no? Pero ahorita los estados ya tienen toda la organización realizada, toda la logística, porque eso puede actuar en contra. Si tu logística no fluye como debiera, es un boomerang en contra del concurso. Pero yo sí le puedo decir, maestro, que lo que yo conozco de muchos estados del país, el compromiso es grande. Hay estados que tienen más dificultades que otras. A mí me da mucho gusto, aquí en Chihuahua el ingeniero nos platicaba cuál es el estatus actual del concurso en términos de información. Entonces saben lo que tienen, qué tienen que hacer, cómo, cuándo, quiénes los van a apoyar, etcétera, ¿no? Y el instituto controla los observadores, o sea, esa es una atribución del INE, y ejerce la supervisión de los procesos. La supervisión la vamos a ejercer de varias maneras. Por un lado vamos a tener
un organismo internacional que aleatoriamente va a supervisar algunos estados. Es el Instituto Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO, pero con sede en Buenos Aires. Entonces ellos viene un grupo de gentes que se van a distribuir en varios estados entre el 12 y el 19 de julio, que son unas fechas claves. Luego viene todo el trabajo de calificación, ponderaciones, etcétera, para poder emitir las listas de prelación, ¿no? El instituto también, sus autoridades, la Junta de Gobierno, los titulares de unidad, directores generales y directores de área y hasta donde se requiera, nos vamos a distribuir en todo el país y vamos a estar cerca de la autoridad educativa local en las oficinas centrales que cada entidad ha creado para eso, para mantenernos informados, para apoyar y resolver alguna situación que se presente. Pues somos seres humanos y siempre se presentan muchas circunstancias no previstas. Yo suelo decir que el sistema educativo, todo el sistema solo tiene una oportunidad para mostrar que tiene capacidad de cambio, que somos serios, que somos creíbles, que la población puede confiar en nosotros, que nos importan nuestros niños y jóvenes, y eso es el examen, el concurso de oposición de este año. Y los exámenes que vienen, doctora, para los docentes en servicio, que a todos nos ocupa, que lo hemos manifestado y que en diversas reuniones la Secretaría de Educación, el sindicato, tratamos de mostrar la confiabilidad que existe de este proceso, que en ningún momento se creó para dejar fuera a nadie, para exhibir a nadie, y que eso lo ha cuidado la organización sindical, y que debo decirlo, aunque suene reiterativo, pero en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Educación, hemos encontrado siempre el respeto para las decisiones que se toman, pero también que hemos encontrado el respeto para la figura de los maestros y las maestras. Bueno, eso es importantísimo. Y el instituto en este sentido tiene muy claro su marco de actuación, ¿no? O sea, nos regimos por el derecho a una educación de calidad para todos. Ese es el principio rector. Y eso no se lo inventó el INE, está en la Constitución. Nosotros estamos convencidos que la evaluación es para mejorar. Ese es un combate fuerte que tenemos que hacer en muchos frentes, porque la tradición ha sido que la evaluación es para estigmatizar, para exhibir, para reprobar, y pues tenemos que cambiar, y eso implica un cambio de cultura muy, muy importante. O sea, independientemente, voy a poner este ejemplo, que el examen de oposición para el otorgamiento de plazas tiene un impacto muy fuerte en las personas, se tienen que cuidar muchos elementos. A todos los que concursen, independientemente si están en la lista de prelación o no, a todos se les va a entregar un reporte de sus resultados individualmente, de tal manera que cada persona sepa dónde están sus fortalezas y dónde estarían sus debilidades. Ok. En el caso de los maestros en servicio, la evaluación central es la evaluación del desempeño docente, porque los procesos de promoción, de reconocimiento y la permanencia están ligadas a la evaluación del desempeño docente. Entonces el INE en estos días está, creo que ya está en el aire, un micrositio para consultar a los profesores sobre el tema de la evaluación de desempeño. Entonces están ahí una serie de documentos, hay creo que una entrevista con la maestra Silvia Esmelques, que es la consejera presidenta del instituto, y luego se les solicita a los maestros que contesten un cuestionario. Entonces pues yo los invito a que lo hagan, porque a nosotros eso nos va a ayudar mucho a entender cómo los maestros están viendo la evaluación del desempeño, ¿no? Y esa es una evaluación que tendrá que diseñarse el segundo semestre del año y ver la manera de aplicar esa evaluación de manera estratégica a lo largo del siguiente ciclo escolar. O sea, tú no puedes hacer la evaluación de desempeño de 1,5 millones de profesores en 3 días.
O Claro. sea, harías una cosa muy mal hecha. Claro. Entonces sí tenemos que priorizar, tenemos que dimensionar, son cuestiones que tenemos que discutir ampliamente con las autoridades educativas, que a su vez lo conversarán con sus correspondientes líderes sindicales, en fin, porque ahí está una cosa seria. Ahora, ¿qué se le evalúa a un docente? Pues sus habilidades docentes, sus competencias. La Secretaría para el ingreso definió un perfil de 5 dimensiones. De ese perfil se derivan parámetros e indicadores, que es la fuente de información más importante para elaborar los instrumentos de evaluación, lo que sea. Entonces, claro, ese es un perfil para el ingreso. Si ese perfil tú lo ves para alguien que ya está en ejercicio, pues se supone que esas cosas ya las hace, ¿no? Les enseña, conoce a sus alumnos, les sabe qué es lo que tienen que aprender, o sea, conoce el currículo, sabe trabajar de manera colegiada, apoya la gestión de la escuela. Bueno, pues son una serie de actividades profesionales que los maestros ya realizan. A lo mejor el nombre puede, oye, pero si yo eso ya lo hacía, nada más que le llamaba de otra manera. No, bueno, pues también tenemos que entendernos en el lenguaje. Y una cosa que para el INE es muy importante es que la evaluación sea justa. Y un criterio de justicia es que la evaluación esté técnicamente bien preparada y sea Claro. técnicamente sólida, ¿no? Entonces, bueno, pues es el camino que tenemos para recorrer el próximo año. Pues encantados de escuchar esta versión de voz de la doctora Margarita Zorrilla, y además con la agenda que le ha preparado el gobierno del estado a través de nuestro amigo, el secretario de Educación, el ingeniero Pablo Espinosa. Ingeniero, la agenda de la doctora aquí en Chihuahua. Pues muchas gracias nuevamente por esta invitación, Alejandro. Previo a esta entrevista que se está realizando en estos momentos, tuvimos la oportunidad de estar con el cuerpo duro de la educación en el estado, de educación básica de ambos subsistemas, tanto federal como estatal, y con todos los titulares de educación media en el estado, con el propósito de revisar un checklist del estatus que guarda este primer encuentro que tiene el instituto y el servicio profesional docente, que es prácticamente su acta de nacimiento en este evento que viene, en este concurso Pues sí. para profesores de nuevo ingreso, y que sin duda el estado de Chihuahua pues, ha hecho no solo lo que la norma en ese sentido nos obliga, sino que hemos hecho un amplio trabajo de consenso y de acuerdo con los diferentes protagonistas que tiene el sector educativo, para que en Chihuahua tengamos previo a este evento un aspecto prácticamente muy planchado, por decirlo de manera muy coloquial, para que esto pueda ser exitoso y atender este primer reto, que sin duda tiene, como ya se dijo, como fin que la educación que reciban los chihuahuenses, en este caso muy específico, los niños y las niñas, sea en esta ruta que se ha dicho de calidad, ¿no? Y la evaluación es una buena ruta para ello. Y signamos un convenio con el propósito de darle cancha, marco a una serie de colaboraciones entre la autoridad educativa en el estado y el INE, para que podamos tener esta agenda de mucha comunicación. De manera muy puntual, yo le decía a la doctora Zorrilla que queremos tener un papel importante, relevante, protagónico, porque hay instituciones que así lo son en Chihuahua, que vale la pena que en este convenio que estamos construyendo tengan la oportunidad de mostrar todas esas virtudes, como es el Centro de Investigación y Docencia, que usted lo conoce muy bien, y que ahí hay un cuerpo de maestros que tiene una dedicación y una ruta que la han venido mostrando de preparación de maestros chihuahuenses con una alta especialidad, y que sin duda en esa tarea que el INE tiene podrán en algún momento hacer cosas específicas que se le encarguen, o bien alguna ruta que el Estado encargue de manera muy puntual como un interés que el Estado tenga por algún tema de evaluación. Y está también el Centro de Estudios de Posgrado, que son dos instancias por no dejar ninguna fuera, sin dejar de lado las instituciones autónomas, ¿no? Pero estas dos instancias son instancias prestigiosas que pueden apoyar este canal. En el marco de, también como le dije coloquialmente, en Chihuahua no queremos ser solo un equipo de trabajo en el tema de evaluación que se dedique a juntar papeles. O sea, no creo que sea el rol que tengamos
predestinado en esta relación que tengamos con la Federación y con el INE de manera muy específica, sino que es una tarea superior, y en ese sentido el convenio que asignamos está en esa ruta para que Chihuahua pueda escalar el área de evaluación que tiene y generar una serie de compromisos y convenios con instituciones como estas dos que mencioné, que pueden ser muchas más, y prestar los servicios que Chihuahua necesita y ocupa para hacer investigación en el tema de la evaluación y hacer estudios específicos que nos interesan a nosotros. Todo lo que acaba de comentar el secretario, doctora, está por demás traerlo en este momento al comentario, pero no quiero quedarme con ese ánimo. Está demostrado en los hechos, en la estadística. Chihuahua está siempre, y en los últimos años, en los últimos 2 años sobre todo, por encima de la media nacional en los resultados al momento de evaluar y de consensar con nuestros alumnos, que son la evaluación más óptima e integral que tenemos los maestros. Y ha sido una permanente suma de esfuerzos y voluntades con la Secretaría de brindar el mejor de los servicios, de hacerlo con pasión, que el sindicato se ha integrado además a cuidar esta segunda columna que fortalece nuestro quehacer y nuestra razón de existir, que es nuestra materia de trabajo, la escuela pública. No solo la defensa, que de por sí es nuestro origen, de las condiciones salariales y prestacionales, todo lo que acaba de comentar nuestro secretario, lo venimos apoyando, lo venimos fortaleciendo desde nuestra trinchera, pero también quiero destacar que particularmente en esta administración logramos atender una tercera o una segunda agenda, que es hablar bien de los maestros, que es hablar bien del trabajo de los trabajadores de la educación, que en esa minada imagen producto de algunos medios que nos responsabilizan de todo. En Chihuahua nos gusta ser ejemplo y punta de lanza en ello. Y aquí está mi secretario, que también pudiera comentarnos algo al respecto. Claro, sin duda, mira, hoy en la mañana comentábamos de un nuevo indicador que sale a hacer público, a sociabilizarse, que era la percepción que tienen los chihuahuenses sobre los maestros, donde hay un 80% de los chihuahuenses que opinan que el servicio que brindan los maestros chihuahuenses es más que óptimo, está arriba de la media, y que eso pues sin duda habla del trabajo que día a día realizan los maestros y que están exagerando, como un indicador de percepción de alguna manera, ya con indicadores más específicos, más puntuales sobre el desempeño. También comentábamos hace un rato el nivel que tiene Chihuahua y el esfuerzo que está haciendo por modificar una serie de grupos en los que están colocados los niños y las niñas chihuahuenses con respecto a la evaluación que hace PISA en los diferentes estamentos que tiene para valorar su índice de aprovechamiento y el desempeño de los maestros. Y en ese sentido hemos tenido una gran movilidad, sobre todo de los estudiantes que tienen un buen desempeño, hasta un alto desempeño, y que eso también implica pues un trabajo muy puntual de las maestras y los maestros chihuahuenses en esa ruta. O sea, hay elementos como para que no sea solo discurso el tema de valorar a los maestros y reconocerlos. Claro. Yo sí quisiera claro, abundar sobre esto que dijo el ingeniero, porque como él dice, la valoración de una persona, de uno mismo, en este caso de los docentes, tiene que venir avalada de alguna manera, ¿no? Entonces, en el caso de Chihuahua, PISA es esta prueba internacional, súper controlada, están los mejores técnicos del mundo, participan más de 70 países en esa evaluación por el prestigio que tiene. México es de los países que participa con una muestra nacional y con muestras estatales. Entonces, desde 2009, de una manera, pues a todos nos sorprendió, Chihuahua se posicionó entre los 4 estados líderes en México. El estado es el Distrito Federal, Aguascalientes, Chihuahua, y ya se me fue el otro. ¿Baja California o Nuevo León? No, y Nuevo León. Nuevo León. Pero lo más interesante de Chihuahua, y era una cosa que yo incluso por ahí le dejé unas gráficas al secretario, no es tanto el promedio, lo que importa es cómo distribuyes a tus estudiantes. Entonces, esta prueba se aplica a chicos de 15 años, entre 15 y 16 es el trayecto, que están en tercero de secundaria o en bachillerato. Y prácticamente cada día estamos mejor porque tenemos como el 27% de nuestros estudiantes en tercero de secundaria y el resto en bachillerato.
o sea, porque ya deberían de estar todos en bachillerato. Y la distribución de los resultados en Chihuahua te permite observar cómo Chihuahua ha ido empujando a los de abajo hacia resultados medios y a los de en medio hacia resultados altos. Entonces, mientras a nivel nacional tenemos el 0.7% o un poquito más de chicos en los niveles altos, Chihuahua tiene el 8%. Y eso no es más que el producto, porque si tú te fijas en esos chicos, pues ya pasaron por el preescolar, por la primaria, por la secundaria. Entonces, si observas eso, pues ese es el trabajo que se está haciendo en las aulas. Por eso dice el ingeniero que este reconocimiento, esta valoración explícita del trabajo de los docentes es muy importante. Otros estados mejoraron su distribución de abajo hacia en medio, pero se tiene noticia que hubo acciones gubernamentales así, digamos, espectaculares, ¿no? De meterle dinero y bueno, pues funcionó. Vamos a ver cuando ya no haya esas acciones qué sucede. Pero cuando la acción cotidiana de los maestros, sin alaracas, sin parafernalias, sin cohetes ni luces, se hace todos los días, llega un momento en que se observan estos resultados. Eso no quiere decir que en Chihuahua no haya dificultades, y hay que atenderlas. Yo he escuchado, porque las veces que he venido aquí a supervisores, y bueno, y lo voy a decir, por ejemplo, esa sí es una preocupación, yo no sé ustedes cómo lo perciban, pero profesores y supervisores que se encuentran en la sierra, en los lugares alejados, pues están como expuestos a una soledad muy grande y a problemas humanos que ya no los pueden resolver solos. Y no pueden atenderse solo desde el ámbito de la educación. Y estoy hablando de problemas de las personas, porque un supervisor me hizo notar muchas cosas hace algunos años, ¿no? Entonces, pues también hay que poner atención a si las personas, si los adultos estamos bien, si sabemos como maestros lo que tenemos que hacer, vamos a tener buenos resultados. Claro. O sea, la ecuación es sencilla, nada más el trabajo de nosotros es complejo, es integral, y si además tenemos el incentivo emocional, lo hacemos con una duplicidad de pasiones. Si observáramos que además no existe el reconocimiento de la autoridad, no existe el apoyo y el incentivo verbal, emotivo, bueno, pues eso repercute en la individualidad, en el espectro emocional personal, como usted lo comenta. Y bueno, esto es parte del trabajo que hacemos desde la organización sindical que encabeza nuestro líder, el maestro Juan Díaz de la Torre, y que hoy estamos atendiendo esta otra agenda, rescatar y hacer visible el trabajo que con pasión hacen o hacemos miles de maestros. Yo lo digo por el estado de Chihuahua, pero estoy seguro que en todo el país así es. Doctora, ¿algún comentario que quisiera compartirnos? Pues bueno, yo en esa orden de ideas, yo les quisiera compartir a los maestros, porque yo alguna vez me peleé con el tema del reconocimiento en mi carrera profesional. Entonces mi marido me decía, que él también es educador, que el primer reconocimiento y el reconocimiento más importante es el que eres capaz de hacerte a ti mismo. O sea, que no busquemos siempre el reconocimiento. También lo necesitamos. Pero si tú a ti mismo no hay una valoración de lo que tú eres. Entonces yo sí les quiero decir a los maestros de Chihuahua que se crean, que tienen mucho que ofrecerles a sus niños y que hay muchas evidencias silenciosas de este trabajo que ellos hacen, ¿no? Entonces, que cuando digo que se crean es que se crean que sí valen, pues, ¿no? Claro está. Yo creo que ahora que tenemos que estirar la liga, estirar el compromiso, estirar la responsabilidad, pues también.
¿verdad? Doctora, si me permite hacer el comentario, No sé el micrositio del que usted nos habló es para la evaluación del desempeño, está en www.ine.edu.mx. Este es el sitio web, el micrositio del que nos habló. El micrositio, sí. Yo los invito a que entren a ese micrositio y nos escriban y nos digan si les gusta, si no les gusta, si mejor hacen un escrito, si contestan el cuestionario, siéntanse libres. Queremos escucharlos a través de... Muchas gracias. Secretario, ¿algún comentario que quieras hacernos? Yo sí explorar ahí en el tema que la doctora Zorrilla atiende de manera muy puntual, en que el reconocimiento empieza por uno, pero sin duda es básico. Pero también del reconocimiento de su grupo más cercano, de sus propios colegas, compañeros de trabajo, que en ese espíritu de hacer de que el centro escolar sea un área de generación de soluciones y de atender ahí el día a día, sin duda va a ser también importante, y que como comunidad también nunca perdamos esa capacidad de reconocerle a los maestros, porque en alguna ocasión alguien dijo que las escuelas deberían ser valoradas y reconocidas como templos, toda proporción guardada, ¿verdad? Y que deberíamos de guardarles el mismo respeto por el rol y la función que la comunidad les ha encomendado. Y en ese sentido, pues si los vemos como templos a los centros educativos, tendríamos que también reconocer a los maestros el papel y el rol que tienen ahí. Claro está. Así es. Muchas gracias. Doctora, ¿algún mensaje adicional a los maestros, a los padres de familia, las autoridades? Bueno, a mí me da gusto que estos resultados de la encuesta que comentó el ingeniero, y eso quiere decir que esta es una sociedad, bueno, que yo sé que ha pasado por muchas dificultades en estas confrontaciones entre la sociedad y sus maestros, y que finalmente han encontrado pues los caminos para entenderse, para llegar a soluciones, y esto ha costado, bueno, por lo menos más de 20 años, si nos referimos a los últimos tiempos. Entonces, este ha sido un trabajo de los papás, de los alumnos, de los maestros, y yo lo estoy viendo desde fuera. Eso es lo que a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero yo que conocí las confrontaciones, los enojos, las críticas, cosas así muy fuertes que sucedieron acá, y que todo el mundo haya sacado lo mejor de sí mismo para construir algo distinto, pues eso debe... A mí me da mucho orgullo por lo pronto estar aquí y conocer todo esto que ustedes han hecho, y una cosa que tengo muy clara es que yo puedo actuar como vaso comunicante, aunque no siempre diga de dónde hablo, porque en este país todavía no aguantamos el que en algunos lugares les vaya mejor que a otros. Pero bueno, yo actuaré de esa manera, y felicitarlos y animarlos aún con los calores. Estamos en el fin de ciclo, ya queremos que se acabe el ciclo escolar, no se preocupen, llegará el día en que termine, y llegará el día en que nos tengamos que preparar para el siguiente ciclo escolar y volver a empezar. Ese es uno de los desafíos que tenemos los docentes cada vez que inicia un ciclo escolar, pero al mismo tiempo es fascinante, ¿no? Y esta idea de la escuela, de la comunidad escolar, de que como colegas tengamos la capacidad y la libertad de poder hablar de lo que nos está pasando a los educadores. Esa es una invitación que yo les hago. Quizás a veces, entre más alejado está uno de las aulas y las escuelas, no tenemos idea de lo que ahora enfrentan los educadores. O sea, los niños de hoy, de preescolar, de primaria y secundaria, no son con los que yo trabajé hace más de 30 años. O sea, es una generación distinta, con desafíos distintos, suelo decir con estructuras cognitivas distintas, y los maestros estamos azorados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, así como estamos aquí platicando, platicar en el seno, en la privacidad de la comunidad escolar, del consejo técnico, a qué me enfrento, qué tipo de comportamientos hay en las aulas. No los que hemos aprendido de memoria, de que los niños no los atienden los papás, de que son pobres, de que no aprenden, de que están abandonados, no. Las conductas específicas a las que nos estamos enfrentando.
los chicos que no aprenden, y bueno, y escarbar los factores que están contribuyendo a eso para poder identificar qué es lo que la escuela sí puede hacer. Y Exacto. con toda la tristeza del mundo, cuáles son los alcances de la escuela. Y entonces sí generar en el Estado una sinergia con otras instituciones, con otros sectores que nos ayuden a tener, a sacar lo mejor de nosotros mismos y una mejor sociedad. Y eso no solo le toca a la escuela, ¿no? No, claro que no. Asumir el papel y el rol que nos corresponde. Claro. Educar no es solamente tarea de los maestros, no es únicamente responsabilidad de los docentes. Ahí está el tema del bullying, que mucha polémica ha generado y que solamente quisieran ver culpabilizados o hacer culpables a los maestros y las maestras cuando se abrevan los principios y los valores en casa, se practican en la escuela, se practican en la comunidad, no solamente la salud física y mental, se refuerza con ello, porque finalmente lo que buscamos como entes sociales y políticos algunos es generar una salud social. Y ¿sí? La escuela es el crisol, efectivamente, pero no somos la única responsabilidad. No somos la única responsabilidad, pero sí hay que asumir y decirlo con todas sus letras, la responsabilidad que sí nos toca. Ah, claro. Y los niños tienen que aprender lo que tienen que aprender. O sea, para eso están las escuelas, ¿no? Porque ya estamos recibiendo chicos en las universidades que no saben leer y escribir bien. Pero eso, y que uno se pregunta, ¿y cómo le hicieron para llegar hasta...? Pues para que vean. Es una sinergia, pero sí. Comienza en el hogar, cualquiera que sea su composición. Pero es un... No sé cómo explicarlo, pero es algo como revolvente. Porque si tú estás ahorita como docente de un grupo de chicos de quinto de primaria, tú vas a ayudar a que ellos, que lo que aprendan sea relevante para su vida presente y futura. Pero esos niños van a ser papás en unos años. Y los que formamos en la secundaria, pues ya están más cerquita de ser papás. Y los de bachillerato más, a lo mejor ya hasta son papás. Con toda esta cuestión de las madres, de una maternidad precoz o temprana, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas esas cosas tenemos que estar atentos los educadores y conversar sobre ello. Y algunas cosas nos plantearán muchos interrogantes y luego hay que ver qué caminos o quiénes nos ayudan a resolverlos. Muy bien. Secretario, muchísimas gracias por compartir la agenda de la doctora con nosotros. Doctora, muchísimas gracias, por su tiempo, por su charla tan interesante. Esto es Magisterio 70 y volvemos en un momento. Muchísimas gracias.